es primero no hacer daño. Pero cuidado, primero no hacer daño cuando tú estás condicionado por conflicto de intereses, es peor. Aquí termino esta primera fase, esta primera presentación ya. Les voy a dar 5 minutos y les pido preguntas, porque lo que he presentado ahora no les ha gustado a muchos, o sí les ha gustado, pero es un acto reflexivo, autorreflexivo, que yo lo hago permanentemente, porque no me considero ni el mejor ni el único, nada de eso, es muy alejado de la verdad, pero es importante entrar en esto. ¿Qué es lo más difícil? Porque es muy fácil juzgar al resto, pero cuando tú te reflexionas y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo voy a encarar esta enfermedad que todavía ni siquiera tiene evidencia? Primero no voy a hacer daño, primero voy a instruirme, primero voy a esperar de que avance, pero a veces las tropas enemigas, el virus enemigo, llega rápido, llega por montones, y eso es lo que ha pasado. Por lo tanto, había que instruirse y así se ha hecho. Lamentablemente, queridos estudiantes, la mayor parte de los no ha aprendido nada. ¿Qué significa que no ha aprendido nada? Que siguen haciendo las mismas cosas. Es decir, eso es ya parte. ¿Alguna pregunta con respecto a la farmacología abreviada de lo que hemos hablado? Cinco minutos entonces y volvemos a conectarnos con poder conversar un poco sobre bronquitis, neumonía comunitaria. ¿Ok? Gracias. Fíjense que ahora hay una innumerable cantidad de casos de bronquitis aguda. Bronquitis aguda. ¿Qué es la bronquitis aguda? Es una inflamación bronquial aguda, claro. Pero se podría definir mejor como un proceso inflamatorio bronquial caracterizado por algo que es autolimitado. Esto es algo que ustedes tienen que tener en mente. Todos los resfríos, entre comillas, de procesos virales, son autolimitados, que desaparecen la capacidad inmunológica de nuestros interferones naturales. Eliminan el virus es en 7 a 10 días. ¿Cómo se caracteriza una bronquitis aguda? Con una tos seca inicialmente y luego se hace productiva, mucosa, mucopurulenta, purulenta, hemoctoica, hemoptisis. Bueno, vienen así las progresiones de las expectoraciones, que dura menos de 3 semanas de duración y que están presentes esta temporada en otoño y invierno. Generalmente producida por virus. El 90%, por no decirlo más, son virales. ¿Qué virus? Pues están produciendo también las traqueobronquitis, como ser o las faringitis, la influenza, la temporada adenovirus, todas las temporadas, sincitial respiratorio invierno, sobre todo, coronavirus, el de baja patogenicidad, ¿se acuerdan? Sí, señor, estos producen bronquitis. Y las Omicron también producen bronquitis y obstrucción bronquial, bronquitis obstructivas, metaneumovirus. Fíjense este dato importante. Casi la mitad de estos pacientes que tienen bronquitis tienen hiperreactividad bronquial. ¿Qué es la hiperreactividad bronquial? ¿O qué es la obstrucción del lumen bronquial? Cuando uno hace una prueba de espirometría, la velocidad de salida, el flujo expiratorio en el primer segundo está por debajo del 80% de valores predictivos, o sea, está obstruido el paciente, y mejoran con el test broncodilatador más del 12%. Esto dura hasta 5 semanas. Actualmente tengo una paciente con bronquitis obstructiva, casi crisis asmática por la influenza, que está durando 10 días y que la familia me está queriendo demandar por qué tanto tiempo está así. ¿Ya? Y tendría que ir a las aulas universitarias. Realmente estamos en el siglo de gente bastante urticariante, desubicada total, que no respeta a la gente que trata de ayudar. Es decir, que a veces te muerde la mano. Y eso viene para ustedes, chicos. No sé cómo se van a enfrentar. Yo sé cómo se van a enfrentar.
siendo más crueles que ellos. Más fácil ser cruel y perverso que tratar de ubicarlo, de explicar, tener mucha resiliencia, paciencia. Eso es prácticamente algo confinado para muy pocos. Pero bueno, creo que ese es el único camino donde no se va a generar problemas, conflictos legales. Bronquitis aguda, entonces, si es que se puede pensar que puede haber alguna bacteria, que sería la Moraxella catarrhalis, que de las bacterianas tal vez puede ser la más frecuente. ¿Qué tratamiento más deberíamos dar? Solamente algunos agentes mucocinéticos, ambroxol, por ejemplo, N-acetilcisteína. Cuando documentemos obstrucción o si el paciente tiene condicionado un sibilantes, pues debemos dar un beta 2 de acción corta, SABA, inhalado en nebulización o en aerosol terapia, bien aplicados a horario o en caso necesario. Entonces, al ser lo más frecuente viral, no debemos dar este tratamiento a menos que sea influenza, si hay tratamiento antiviral para la influenza. La acitromicina y claritromicina se utiliza para Moraxella catarrhalis y podría ser en el caso de que documentemos, sobre todo, porque ya en Nueva York, Estados Unidos y muchos países antes de la pandemia y con la pandemia se ha bajado la guardia en la inmunización contra la coqueluche, contra la Bordetella pertussis y ha habido un resurgir de la misma y hay que estar atentos a esto. La Bordetella pertussis ya emergió hace como 15, 20 años en Estados Unidos por vacunas incompletas. Bordetella pertussis y parapertussis. Esa testosterona en accesos asfixiantes que son característicos y que deja como secuelas a veces bronquiolitis obliterante. Macrólidos por 10 días. Ahí sí se justifica claritromicina, acitromicina o doxiciclina. Abortan la fase catastral de la enfermedad. Y ahí está los concobacilos gram negativos, que son la Bordetella, y el cultivo, que se llama agar vegan nove, hasta 7 días. Pero ahora se puede hacer PCR y siempre. Hay que estar atentos, sobre todo a los pediatras, a este tipo. Y cuando hablamos con médicos de materno infantil, sí dicen, o de la vida, que tienen brotes periódicamente. La inmunofluorescencia también ayuda para detectar más antes que el cultivo, de los 7 días, la Bordetella parapertussis. A ver, esta placa de tórax, ¿qué les impresiona? ¿Alguien? Congestión pulmonar, tal vez, doctor. Cuando llamas de congestión pulmonar, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Franklin. Franklin. Cuando ves congestión pulmonar, Franklin, ¿a qué te refieres? A ver, voy a agarrar este mi punterito, láser. Esto que vemos acá es el iliovascular, la emergencia de la arteria pulmonar que se ve más improntada, más notoria hacia abajo, hacia las bases, por el efecto de la gravedad, la placa PA en decúbito, es decir, perdón, en bipedestación. Esto que tú ves aquí y esto que estoy viendo acá, tal vez mejor si lo paso con no tan grueso, sino más delgadito, con estas líneas, ¿ya? Estos son vasos, amigos, vasos. Y estos puntitos, que normalmente dicen infiltrado retículo micronodular, es mentira. Esto siempre les digo a mis alumnos, esto es cortes transversales de vasos sanguíneos por van hacia arriba, más prominentes hacia abajo. Entonces, cuando hablas de congestión, yo digo que esta es vascularización o arborificación vascular dentro de la que se puede conseguir. Cuando estos vasos se van más hacia arriba, se están yendo hacia abajo, y se ven acá arriba, en este segundo espacio intercostal, se habla de redistribución de flujo o cefalización de flujo, señal de hipertensión venocapilar pulmonar que no se ve. Por lo tanto, congestión de esto no lo veo de esta forma. Yo veo que esto es normal para poder reforzar esto, Franklin, nuestros saberes con respecto a una impresión de video.
El área cardíaca se impresión normal, tendríamos que medir y no parece normal. También los diferentes referentes de la silueta cardíaca derecha e izquierda, la columna aérea de la tráquea, la bifurcación traqueal, acá parece tener una angulación normal, que no tiene que pasar de los 70 grados, y luego empezamos a ver las cúpulas frénicas, los ángulos costofrénicos, cardiofrénicos libres, pero acá tengo algo, tengo un aumento de densidad aquí y aquí, por lo tanto es una mujer. Esto que se ve más blanco por acá y esto que también puede haber la superposición del estroma mamario de una mujer que tiene glándulas mamarias, un hombre que puede tener ginecomastia. Por lo tanto, esa es una placa de tórax que yo considero como normal, ¿ok? Bien. Eso es lo que se ve normalmente en una bronquitis crónica, en una bronquitis. Es siempre normal. Cuando decimos reforzamiento de la trama bronquial, etc., eso no es cierto. En la bronquitis se puede ver en crónica un tórax sucio, que ya lo veremos en EPOC, pero en la bronquitis aguda no se ve. Tal vez alguna línea o una telestasia laminar por un tapón de moco, sí, pero habitualmente no. O sobredistensión pulmonar, que no se ve en este caso, también se puede ver en una bronquitis con hiperreactividad bronquial o con obstrucción bronquial, tipo asma, similar. Por lo tanto, una bronquitis, antibióticos de entrada no. Antihistamínicos, no sé. AINES, no sé. Pues hay que ver. No creo. Ninguna de estas. Mucocinéticos se puede dar, me refiero a la línea acetilcisteína o algún jarabe de tipo protusivo, ambroxol, y broncodilatadores en caso de que uno sospeche o confirme una obstrucción bronquial. Entramos a hablar un poco de las neumonías adquiridas en la comunidad y se clasifican las neumonías en este gran grupo, ¿no? En neumonías adquiridas en la comunidad y neumonías adquiridas en el hospital. Pregunto a la sala, que hay 19 participantes, ¿por qué creen que se clasifica la neumonía así? O porque hay varias posibilidades de clasificarlas, porque puede clasificar de acuerdo a la etiología. Neumonía viral, neumonía bacteriana, neumonía típica o neumonía atípica, neumonía que requiere tratamiento ambulatorio o neumonía que requiere hospitalización de acuerdo a la severidad. La OMS, nuestra entidad madre, junto con diferentes asociaciones, sobre todo la de infectología de Norteamérica, que es potentado e impresionante de datos. Franklin, ¿todavía estás? No tengan miedo, por favor. Ahora es cuando. Podría Tenemos ser principalmente porque los microorganismos que afectan a un paciente que adquirió neumonía por la comunidad no van a ser los mismos que podrían afectar a uno que está en hospital. claro, excelente respuesta. Aunque lo hayas googleado ahora o tú ya lo sepas, es la respuesta correcta. Porque los gérmenes son diferentes de la comunidad. La comunidad somos nosotros, que no estamos en el hospital. Y los que están internados más de 48 o 72 horas por otra causa que no era neumonía, un postoperatorio de apéndice y desarrolla neumonía a las 48 dentro del hospital, es una neumonía con otra posibilidad de gérmenes. En cambio, un paciente que está aquí en la comunidad, llamamos comunidad Cochabamba, All y sus provincias, tenemos la probabilidad de contagiarnos con bacterias o virus que son comunitarios. Y va a ser el manejo y el enfoque va a ser totalmente distinto. No podemos pensar en bombardear con bombas de este tipo misiles para Ucrania o para Rusia, para una bacteria o un virus que deberían ser destinadas para una pseudomonas, por ejemplo, del hospital. No podemos. En algunos casos sí. Para eso vamos a enfocar este tema. Entonces, ¿qué se define o cómo se define neumonía adquirida en la comunidad? Como que la infección del parénquima pulmonar adquirida fuera del hospital, en la comunidad. Y hospitalaria adquirida 48 a 72 horas después del ingreso al hospital
Y fíjense esto, que actualmente ya no se lo toma muy en cuenta, pero antes sí, que hasta 10 días después, ¿qué significa eso? Si tú estabas en el hospital, ¿no? Y fuiste dado de alta y te habías internado 2 semanas después, o hasta 10 días antes de 10 días después, una semana después, por una neumonía. Esa neumonía, cuando estabas hospitalizado porque te operaron de la rodilla, esa neumonía era pensada que la habías adquirido en el hospital y había que tener otro enfoque terapéutico. Esta definición ha cambiado de acuerdo a las últimas recomendaciones hechas. No están. Fíjense ustedes que la incidencia de mortalidad, hablamos, es del 5%, pero fíjense, hay neumonías leves y moderadas y neumonías severas. De aquí a casi un mes vamos a tener un seminario internacional con el afán de reunir a médicos de Bolivia, neumólogos, infectólogos y también del exterior, para poder reforzar estos conceptos de qué antibióticos manejar en una neumonía severa de la comunidad. Y para hacer razonamiento y para hacer ensayo, yo les pregunto, ¿una neumonía severa de la comunidad puede ser aquella neumonía que entra a la emergencia y que rápidamente puede ser llevada a terapia intensiva? ¿Sí o no? Fallen, ahora fallan en el examen ya no, menos con sus pacientes, y lo fallan con los pacientes, ¿eh? No tengan miedo. Ahora es cuando tenemos que fallar. ¿Sí o no? Tu abuelito se pone mal esta noche, cuando lo ves está medio inconsciente, somnoliento, lo encuentras medio frío y había estado con escalofríos y le toca estar con fiebre, le llevan a la emergencia, toman y tiene 80-40 de presión arterial, saturación 80%, taquipnéico, le toman una placa un poco neumónica. Le dicen, esta neumonía tiene que entrar a terapia intensiva. ¿Es una neumonía de la comunidad o es una neumonía intrahospitalaria grave? ¿De la comunidad? Es una neumonía, mira, de la comunidad. Ojo, está viniendo de la comunidad, pero es severo. El hecho de que llegue a terapia intensiva no aplica para que tú tengas que manejarlo como neumonía intrahospitalaria. Y aquí viene el error conceptual, porque los médicos de terapia agarran a estos pacientes, no les cuenta bien la historia. Yo llamo los súbditos, los terrenales, como nosotros vamos y le presentamos al de terapia, pero no nos escuchan, ¿no? Porque tienen sordera interlocutoria a estos señores y no escuchan. Pero les dices, ¿no? Este paciente viene de la calle, este paciente que se lo encontró y que y estaba grave. ¿Y cómo crees que lo manejan? ¿Saben cómo lo manejan? Como neumonía intrahospitalaria. Es decir, agarran misiles de última generación, Leopard, no sé, los tanques Leopard, no sé, creo que están así de moda en la guerra, y boom, boom, boom para bacterias del hospital. Vertigracia, Staphylococcus aureus, Vertigracia, Pseudomonas y Lactobacter, y boom, kaboom, hongos más por si acaso, boom, no matan, solamente seleccionan bacterias resistentes, porque el germen va a seguir siendo el neumococo. La posibilidad de que sea un COVID, Kraken no vacunado completamente, o una influenza A, H1N1, o otro virus, va a estar ahí. Un virus comunitario, un virus que circula en la comunidad, un neumococo que está siempre omnipresente en la comunidad, va a estar ahí. Por lo tanto, con bombas de ese tipo no vas a cubrir. Por más de que sea grave, hay neumonías comunitarias por bacterias comunitarias que son graves, porque el huésped está con respuestas, o su respuesta es pobre, por la edad, porque es inmunocomprometido, es diabético, ta. Esto quiero que quede bien claro en esta clase. Me estoy dando este ejemplo y tengo más ejemplos para poderles comentar. Entonces, si mi neumonía no se hospitaliza, tu doctor te dice, mira, tiene percutantes acá,
Hazle una placa, sí, está con un foco neumónico, pero está saturando bien, es un paciente de 35 años, no tiene VIH, no tiene diabetes, está bien, le daremos un tratamiento para el neumococo y descartaremos que no tenga influenza. Y si sospechas, también le das oseltamivir y amoxicilina clobulárico ambulatorio. Ese tan solo tiene 1 a 2% de mortalidad en los ambulatorios. Yo lo hospitalizo, no, se tiene que internar porque usted tiene necesidad de oxígeno, 2 litros, está con descompensación diabética y tiene un foco neumónico que lo tengo que controlar con fármacos, pero tengo que vigilar. Ese paciente tiene una mortalidad de 5 a 10%. Pero ese viejito que fue rápidamente y decidieron pasarlo a terapia y ventilarlo porque realmente estaba taquipnéico, estaba en choque, y ponerle inotrópicos, ese tiene más del 40, casi el 50% de probabilidad de que se muera. De entrada, no de entrada, por la severidad de la lesión. Eso es importante mencionar, es muy frecuente, pero hay que decir una cosa. La mayor parte de estos procesos, ya, no tenemos una bacteria aislada. Solamente en grandes hospitales donde se hacen estudios para patógenos como PCR, cultivos, pancultivos, ahí se puede inclusive tener hasta un 40-50% de neumonías que no se detectan la causa. A ver, veamos este cuadro. Este cuadro, que es antiguo, pero sigue prevalente con los números, tampoco ha cambiado. Vemos que el Streptococcus pneumoniae siempre va a ser el caballo de Troya de todas las neumonías de la comunidad. ¿Por qué decimos caballo de Troya? Decimos caballo de Troya porque a veces hay coinfecciones virales y con atípicos. Pero ¿tienes que cubrir el neumococo? Sí. ¿Por qué? Porque es un tratamiento que tiene que ser, aunque les suene mal, se llama empírico. Porque tienes 4 a 6 horas de administración de antibióticos una vez que tú diagnosticaste la neumonía para disminuir la mortalidad de la sepsis. Es decir, es importantísimo hacer el diagnóstico de una neumonía, hacer el diagnóstico de un síndrome de condensación en la comunidad, más estos días, estimados alumnos. Y siempre tendrás que cubrir el neumococo. ¿Ustedes creen, me preguntan, que es fácil aislar el neumococo? Yes or no? Yo creo que Ari o no. Mana. No creo. ¿Por qué no crees? Mm, no sé, si estamos diciendo de que... no sé cómo explicarlo, lo siento, doctor. No, no, definitivamente no es fácil, porque es una bacteria que requiere medios especiales para desarrollarse y fácilmente necesitas enriquecer el cultivo. Entonces, se inhibe por la presencia no solo de macrófagos, sino de otras bacterias, digamos, de la microbiota normal. Por eso es importante la tinción de Gram. Si de entrada tomas el SPUT, le pides al laboratorio que te haga una tinción de Gram y después sale el cultivo que sale 48 a 72 horas, pero no vas a esperar los 48 a 72 horas, inclusive con medio enriquecido para que crezca el neumococo. Tú tienes que empezar el tratamiento empírico sospechando en esta bacteria, ¿ya? Si la tinción de Gram dice cocos Gram positivos, diplococos Gram positivos, es el neumococo o el Streptococcus pneumoniae, ya está. Su rentabilidad es variable por muchos factores. A veces el paciente no tiene esputo, o a veces la muestra viene después de que ya le has administrado el antibiótico. Gran error, les digo siempre a mis médicos de guardia, piden tinción de Gram y cultivo de esputo, y como tenemos un montón de pacientes, la clásica congestión y reactividad del lumpen. El lumpen es la gente reactiva que cacarea cuando está mal, pero no hace nada cuando está bien. Para ayudarnos a los médicos, no hace nada, ni se vacuna, ni nada. Entonces, esta misma gente, ¿no? Empieza a presionarte, es tan egocéntrica, además, que solo piensa en él y tú tienes que pensar en todo. Así es esto. Entonces, tienes que apuntar al neumococo. Así no lo que pesques, así la tinción de Gram no dice neumococo. Tienes que pensar en eso. Tendríamos que hacer PCR o sobre todo
detección de antígeno de la cápsula en orina o en sangre, que tiene menos rentabilidad, o un escudo que tiene en la orina. Imagínense, sobre todo para las formas meningococas o meningococemia, nemococos invasivos, enfermedad nemocócica invasiva, ¿no? Que produce mucha sepsis. Esto lo detectas de rutina en otros hospitales, digamos, si tienes un lugar de referencia, te van a hacer, si entras por una neumonía, un hospital X de referencia, mismo en Cochabamba algunos, pero yo sé que no, pero en otros países vas en un lugar tantos, antigenuria para estreptococo neumonía y para legionela, de rutina te van a hacer. Aquí no nos podemos dar el lujo. Entonces ya lo sospechas y ya tienes que cubrir. Y ahí está otras bacterias. El hemófilos influenza hay que pensarlo más en niños y en pacientes de poco. En pacientes mayores porque no han recibido la pentavalente. Pero la pentavalente en pacientes niños ya no tanto porque está cubierto el hemófilos influenza. El estreptococo o el estafilococo, en algunos casos hay que ver, hay factores de riesgo. Y los atípicos. ¿Qué son los gérmenes atípicos? Los que dan neumonía atípica, claro que sí. ¿Se pueden cultivar los gérmenes atípicos? No, son intracelulares, por lo tanto no se pueden cultivar. ¿Los debes sospechar? Sí. ¿Cómo? Con el concepto de neumonía atípica versus típica. Lamentablemente, como les dije en este concepto de caballo de Troya, que además el neumococo puede coexistir con virus y atípicos, de entrada, por manejo operativo, tú tienes que cubrir neumococo y atípicos. Por eso, en todas las neumonías van a ver ustedes una cefalosporina de tercera generación con cobertura neumococo, sensible todavía o tolerante a la penicilina, como la ceftriaxona. No hay que abusar de este enorme fármaco, y un macrólido. Ya hemos abusado de la citro, claritromicina, de entrada. En una neumonía no grave, no severa, que no sospechamos ni infección por estafilococo meticilino resistente, ni por un gran negativo de tipo pseudomonas, que hay criterios para pensar eso. ¿Estamos? Entonces, este gráfico nos sirve para pensar esto. ¿Se acuerdan que el año pasado, me parece que el anteaño y a fines de año, apareció en Tucumán un brote intrahospitalario que en pronto empezó a tener mucha mortalidad en algunos pacientes y en el personal de salud que se infectaron en un hospital, en una clínica? Pues era un brote de legionela neumófila. La legionelosis suele estar en la comunidad y da este tipo de brotes intrahospitalarios o en lugares donde se utilizan aire acondicionado y disemina esta bacteria que produce neumonía severa de la comunidad. Entonces, a tener en cuenta, y por eso de entrada a veces en algunos lugares se pide antigenuria para neumococo y para legionelosis. Cultivo de esputo para gérmenes comunes. Si puedo testear PCR para los virus más frecuentes, lo hago. Y cultivar el isoponazal para saber si mi paciente es portador de estafilococo meticilino sensible o resistente, para ver si en el contexto clínico no está respondiendo mi paciente al tratamiento y tiene neumonías sospechosas de ser estafilocócicas, tengo que rotar mi antibiótico a algo que cubre el estafilo. Voy a terminar acá y vamos a continuar mañana. No sé si hay preguntas. Estefa.